Emisora 4 frecuencias al servicio de la comunidad. Hola, un cordial saludo. Estamos de nuevo en la emisora 4 frecuencias. Mi nombre es Elizabeth Acosta, edil de la Comuna 4. Y estamos hoy con el señor Andrés Giraldo, que nos está dando una cátedra súper interesante de derechos humanos. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Elizabeth, a ti y a todo tu equipo de la emisora. Nuevamente compartiendo este agradable espacio con todos los oyentes. Muchas gracias. No, muchas gracias a todo el equipo. Bueno, seguimos hoy con un tema muy interesante, un tema de víctimas. Andrés es un experto en este tema y es muy complaciente tenerlo. Andrés, sácanos de una duda. Cada que relacionamos el tema de derechos humanos, lo relacionamos con marchas, con protestas. Yo creo que a veces es como una manera de verla que no es la mejor. Cuéntanos tú un poco acerca de eso. Muy bien, en el programa anterior hacíamos referencia al tema de derechos humanos y cómo es un concepto que se ha ido estigmatizando a través de los años, de cómo esa palabra, quien la escucha, pues inmediatamente la relaciona, podríamos decir en la psicología social, con la protesta, con el conflicto armado y con las víctimas. Pero hacíamos la aclaración que desde este sistema empresarial de derechos humanos, pues simplemente es un enfoque, una gerencia de inversión, o como lo llamamos técnicamente, dentro de los derechos humanos es un grupo poblacional, ¿cierto? Efectivamente, cuando analizamos el tema del conflicto armado en Colombia, pues tenemos que hacer relación obviamente a los tipos de justicia y tenemos que hacer relación a las víctimas, que ya dentro de la justicia restaurativa, que lo tocaremos más adelante, pues ya no se les llama víctimas, sino que les llaman ofendidos, y a los victimarios que estaban en el otro sistema de justicia, pues les llamaba victimarios. Efectivamente, pues se trae una estigmatización de años atrás frente al concepto de derechos humanos, pero obviamente hay que hacer relación no solamente al tema de derechos humanos dentro del conflicto armado interno, sino también al derecho internacional humanitario. Hay un estudioso para plantearlo de una manera muy sencilla, es un estudioso, un académico de apellido Balzac. Decía, estas nuevas corrientes, el derecho humano, o estos nuevos conceptos como son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, son una especie de dos muletas en que se apoya el ser humano para trasegar frente a las consecuencias de la guerra. Entonces es muy importante determinar y definir estos dos términos para poder hacer aclaración y para poder empezar a desestigmatizar ese concepto dentro de los derechos humanos. Qué interesante eso, Andrés. Bueno, pero ¿cómo se ha venido desarrollando ese conflicto armado en Colombia? Cuéntanos un poco acerca de eso. Muy bien, mira, Lisa, acá hay una cosa muy pintoresca, por decirlo de alguna manera, y es que desafortunadamente nuestro país es más estudiado desde la academia, es visto más objetivamente desde los grandes académicos externos. O sea, nosotros carecemos de esa profundidad en ese estudio académico, en el análisis dentro del conflicto de grandes estudiosos. Entonces, por ejemplo, hay un estudioso que se llama Mark Chernik, que plantea en todos estos lustros, en todas estas décadas de conflicto que ha habido en nuestro país, la plantea en 4 escenarios, que es el escenario anticomunista, el escenario antinarcótico, el escenario antiterrorista y los proacuerdos de paz que culminaron en el 2016. Pero también pues hay estudiosos que también se han referido al tema, y es la tesis quizás con la que más comulgo. Por ejemplo, el ex rector de la Javeriana, Javier Giraldo, quien enfoca el conflicto de una manera multicausal, pero a la vez lo centra en una causa principal, que es la tesis, vuelvo y reitero, con la que comulgo yo, y es el problema de la tierra. O sea, el conflicto armado tiene un mínimo común, y es la problemática que hay sobre la tierra en nuestro país. ¿Por qué? Porque la tierra tiene 3 ejes diferenciadores o 3 características. Pues permite al ser humano su ingreso y su trabajo, su vivienda y su alimentación.
y cuando el ser humano se desarraiga, que es uno de los hechos victimizantes más comunes dentro de nuestro conflicto, que es el desplazamiento forzado, pues obviamente hay un desarraigo por parte del ser humano de su tierra y pierde estas tres condiciones fundamentales que la tierra le propende a ese ser humano para satisfacer su dignidad. Muchas gracias, Andrés. Y entonces, ¿cómo se ve la dinámica de ese conflicto armado ahora en nuestra ciudad? Bien, yo creo que primero tenemos que empezar por nuestro país. O sea, ¿cuál es el panorama en nuestro país? En nuestro país, Elisa, se han hecho grandes esfuerzos por regular el tema dentro del conflicto armado en lo que tiene que ver con los ofendidos, con las víctimas. Claro está, hemos ido evolucionando a través de los conceptos de justicia, a través de un concepto de justicia restaurativa desde el siglo XVIII, pasando por una justicia transicional y desembocando en lo que hoy conocemos como la justicia restaurativa, la justicia compasiva, que es donde cambia el concepto frente a las víctimas, a los victimarios, hablamos de ofensores y ofendidos. Entonces han habido unas particularidades y es detrás de cada legislación siempre se ha vivido un conflicto armado en Colombia y empezamos por allá cuando se reguló precisamente esa reparación que los ofendidos merecen por parte del estamento estatal y la sociedad, y empezamos con dos regulaciones que regulaban todo este fenómeno, pero trataban de dar un aliciente o una reparación a esos ofendidos dentro del conflicto, y son las regulaciones del año 97, que es la ley 387 y la ley 418, y ahí inicia todo un recorrido de regulación en materia de reparación integral para las víctimas. Luego pasamos por la 975 del 2005, que es el tema de la desmovilización de los grupos de autodefensas, que ya tiene que ver con la justicia transicional, que es la verdad, justicia y reparación. Vamos al 2008, donde está el decreto 1290 del 2008 de la Unidad Nacional de Víctimas o el Ministerio de Prosperidad Social, y llegamos a la 1448, que es la ley vigente del 2011, que ya sí tiene un sistema de justicia restaurativa y tiene los 5 mecanismos de reparación integral para las víctimas en nuestro país. Entonces, en materia de regulación hemos ido avanzando, pero tenemos un problema muy grande a nivel de país, y es que no se le ha dado el protagonismo que merecen los ofendidos, y mucho menos esa reparación integral a las casi 9 millones de víctimas ofendidos que tiene nuestro país el día de hoy. Muchas gracias. De nuevo estamos en 4 frecuencias con Andrés Giraldo Cadaví, representante legal de la Mesa Metropolitana y Regional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias al equipo. Hasta una nueva oportunidad. Emisora 4 frecuencias al servicio de la comunidad.